Por medio de este videoclip vamos a trabajar la descomposición de números en sus factores primos. ¿Sí? Tenemos tres ejemplos: 12, 35, 120. Antes de pasar a resolver estos tres ejemplos, vamos a mirar la nota que hemos registrado, la cual nos habla de dos aspectos. La primera, ¿qué son factores? Aquí hablamos de descomposición en factores primos. Y lo segundo, lo que son los números primos. En matemáticas hace referencia a lo de factor a la operación denominada la multiplicación. Es decir, que factor es sinónimo de multiplicación. Los números primos es un conjunto de números naturales infinitos, los cuales cumplen dos condiciones. Estos son los números primos, los cuales tienen dos características o condiciones, como lo he mencionado. La primera, que solo tienen dos divisores, es decir que si queremos dividir al 2, solo haremos por medio de dos números, que son el mismo número y el 1. Lo mismo sucede con el 3, con el 5, 7, 11, 13. Y la segunda es que si queremos sacarle una raíz cuadrada a cualquiera de ellos, su raíz no es exacta. Es decir, que la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 3 o la raíz cuadrada de 5 nos llevará como un resultado un número decimal infinito no periódico. Entonces, esa es la otra característica. Solo los divide dos números, el 1 y el mismo número, y la segunda, que si le sacamos una raíz cuadrada, nos dará como resultado un decimal infinito no periódico. Bien, identificando qué es un factor y qué son los números primos, entonces pasaremos a resolver la descomposición de estos tres ejemplos en sus factores primos. Para eso trazaremos una línea de forma vertical que nos permita hacer lo siguiente. En esta parte de aquí utilizaremos números primos y acá el resultado de la división por esos números primos. Entonces, vamos a buscar qué número de estos primos, el 2, 3, 5, 7, 11, 13, divide al 12 de forma exacta. Entonces, siempre debemos recordar que comenzamos con el primero. Si el primero no es el número que divide a 12, entonces pasaremos al 3, al 5, al 7, hasta que encontremos uno que lo pueda hacer. Entonces, vamos con el 2. Y podemos observar que el 12 se puede dividir por 2, ¿sí? O un número multiplicado por 2 que de 12, entonces encontramos que es 6. Entonces ese es el resultado ir aquí. Nuevamente vamos a los números primos. ¿Cuál de estos son los que me va a permitir dividir al 6? Entonces en este caso sigue siendo el 2, o sea que el 6 entre 2 me daría 3, o 3 por 2 es igual a 6, es decir que aquí iría el 3. Entonces en esta oportunidad observamos el 2, pero el 2 no divide al 3, ya que el 3 es número primo, y la única forma de dividir al 3 es utilizando el mismo primo. Entonces ahora no utilizamos el 2, sino que utilizaremos el 3. Entonces será 3, y 3 dividido 3 tenemos 1. La descomposición termina siempre que lleguemos a 1, es decir, el número de llega al final por medio de sus divisiones a 1. Y entonces ya tenemos que la descomposición de 12 se da por medio de estos factores primos. Por lo tanto, podemos concluir que 12 es igual a 2 por 2 por 3. Y ahí viene el concepto de descomposición de un número en sus factores, es decir, multiplicación
de primos, que son los números que acabamos de mencionar. Entonces ahí tenemos el primer ejercicio. También lo podemos recurrir a la potenciación y entonces decir que 12 es igual a 2, como está dos veces, entonces dirimos 2 a la 2, dos veces, por 3. Esta nomenclatura o esta forma de escribir lo mismo que está acá nos va a permitir en un caso más adelante poder determinar el mínimo común múltiplo o máximo común divisor de un número, de un par de números. Bien, pasaremos al segundo ejemplo. Entonces, de la misma forma trazaremos una línea vertical, de tal forma que en este lado derecho utilicemos los números primos para dividir al 35. Entonces, bien lo sabemos, comenzamos con el primero, que es 2, entonces, pero el 2 no divide al 35 de forma exacta, por lo tanto el 2 no puede ir de primero. Entonces, pasaremos al segundo. De igual forma, el 3 no divide al 35 de forma exacta, ¿sí? Entonces no es posible utilizar el 3. Entonces pasaremos al número 5. Nos damos cuenta que el 5, este número primo, sí divide al 35 de forma exacta. Entonces aquí tendremos al 5. 35 entre 5 o de igual forma que el número multiplicado por 5 para que me dé 35 y encontramos que es 7. 7 por 5, 35. Como el 7 es primo, lo podemos observar aquí, la única forma de dividir al 7 es con el mismo 7, como lo habíamos visto acá en el ejemplo anterior, 3 con 3. Entonces 7 deberá ser el mismo número primo 7. Y entonces concluimos que al final nos da 1. 1 por 7, 7, 7 por 5, 35. Y ahí terminaría la descomposición de este número 35. Por lo tanto diríamos que 35 es igual a la multiplicación de 5 por 7. Entonces, esa es la descomposición. Aquí no podemos expresar en potencias, ya que el 5 y el 7 solo se repiten una vez, a diferencia de este primer ejemplo, que el 2 se repetía dos veces, por eso hemos utilizado la potenciación. Vamos con el último ejemplo. Vamos a descomponer este número 120. Entonces, de igual forma, vamos a utilizar los números primos. Comenzamos con el 2. Y entonces podemos mirar que 120 sí es divisible por 2, ya que termina en 0 dividido 2. Y eso nos daría 60. Como termina en 0, igual que el anterior, pues el número primo sigue siendo, el que los componga sigue siendo 2, que nos llevaría a 30. 30 por 2, 60, 60 por 2, 120. Sigue terminando en 0, es decir, que sigue siendo 2 el que lo va a dividir, y entonces tendríamos que es 15, 30 entre 2, 15. En este caso ya no podremos utilizar el 2, ya que el 2 no divide al 15 de forma exacta. Entonces terminamos con el 2 y pasaríamos al siguiente primo, que en este caso es 3. ¿El 3 divide al 15 de forma exacta? Sí lo hace. Entonces, por lo tanto, aquí iríamos con el número primo 3. 15 entre 3 es 5, o 5 por 3 es 15. ¿Sí? Como sabemos que 5 es primo, la única forma es colocando el mismo primo aquí, como lo podemos apreciar. Entonces tendríamos que es 5, y 5 entre 5 nos va a dar 1. Y entonces ahí terminaríamos en la descomposición de este número 120. Pasamos a concluir que 120 es igual al producto de los siguientes números primos. 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Entonces, factores, multiplicaciones de primos. Entonces, para cortarlo un poco más,
diremos que 120 es igual, y utilizaremos la potenciación para esto. Diremos que el 2 se encuentra 1, 2 y 3 veces, es decir, 2 a la 3 por 3 una sola vez por 5 una sola vez. Y ahí podemos apreciar cómo estos diferentes números 12, 35 y 120 se han expresado por medio de la multiplicación de primos, es decir, la descomposición en sus factores primos.